Entonces, esta es la unidad de hoy. Esta es la unidad de hoy. Se llama Toma de decisiones en situaciones de incerteza, estadística y probabilidades. Entonces, tengo aquí esta imagen donde está el equipo de la selección chilena y hay algunos jugadores. Tenemos a Marcelo Díaz y su estatura, que mide 1,66 m, a Gary Medel, 1,71 m, a Alexis Sánchez, 1,69 m, Arturo Vidal, 1,80 m. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de estos datos. Dice, la primera pregunta, ¿cómo describirías la estatura de los jugadores de la selección chilena de fútbol? ¿Cómo usted haría una estadística para que describa cómo son las estaturas de estos jugadores a nivel nacional? ¿Cómo sería nuestro equipo? ¿Sería alto, sería bajo? ¿Qué estadígrafo se utilizaría o utilizarían ustedes? Vamos. Aquí la idea es que ustedes también respondan. Porque mire, tengo uno que mide 1,66 m, 1,71 m, 1,80 m, 1,69 m. ¿Qué yo calcularía para decir, dentro de las estadísticas, cuando hay un mundial, no sé, el equipo chileno tiene estas características? ¿Cómo yo les puedo decir, cómo se hacen estas estadísticas? ¿Qué medida de tendencia se utilizará? ¿A alguien se le ocurre? Como un representante, un dato que sea representante de todos los jugadores de la selección chilena. Pero, ¿sería como el mayor con el menor o no? ¿O un promedio entre todos? Es que el mayor con el menor, si es una medida de tendencia, se llama rango. Si yo voy al mayor jugador, que en este caso 1,80 m, y lo resto con el menor jugador, 1,66 m, a eso sí es una medida, se llama rango. La diferencia entre el mayor y el menor. Pero el rango, si yo lo calculo, me da, a ver, 1,8 menos 1,66, 0,14. ¿Qué problema tiene? ¿Esto representa a los jugadores de la selección chilena? Por ahora no. Ya. Y usted mencionó otro, Bruno. ¿Cuál otro había? ¿La moda o no? O, La moda es lo que más se repite, pero si yo solamente si tengo los datos de estos 4 jugadores, ninguno se repite. Pero sí, podría ser la moda. La moda es un estadístico de tendencia central. Moda. El que más se repite. El problema es que no siempre hay moda. Profe, ¿y la media? La media. La media ¿Pero aritmética. algún promedio o no? Sí, el No, es promedio y la que... media es lo mismo que el promedio. Ah, ya. Entonces, la media o promedio es un representante que dice hacia dónde tienen que equilibrarse los datos. Entonces, generalmente se utiliza el promedio, o media, también le dice. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué hacíamos? Sumo, si yo tuviera, ojalá tuviera el dato de todos los futbolistas, ¿cierto? Sumo el dato de todos los futbolistas y lo divido por la cantidad de futbolistas. ¿Sí? Ahí tendríamos el promedio, sería uno de los representantes con los cuales yo puedo decir, este equipo tiene un promedio de esta altura. Dice, si el promedio de las alturas de la actual selección chilena es de 1,77 m y los jugadores de camisetas blancas son parte del equipo, ¿quién de ellos se acerca más a la estatura promedio? Porque el promedio es un número que dice representar a todo el equipo, ¿cierto? Pero no todos se acercan al promedio, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién de ellos se acerca más y quién de ellos se aleja más? El promedio, el que recordamos que... quedó último, ¿Quién? el Arturo Vidal que se acerca más y el Marcelo Díaz menos. Arturo Vidal, 1,80 m,
hay 3 centímetros de distancia, sí. Arturo Vidal se acerca más. ¿Y quién se aleja? Marcelo Díaz, el que más se aleja. Si el arquero debe elegir si el arquero debe elegir 5 jugadores para poner en la barrera de tiro libre, ¿qué criterio creen que utilizará para determinar a quiénes elegir? ¿A quién va a elegir el arquero? Ustedes si fueran técnicos o fueran el arquero, ¿a quién le dirían que más alto. a lo más Sí, alto? a lo más alto, profe. Entonces, pero necesito saber qué es alto para mi equipo. Si mi equipo son pura gente que mide 1,66 m, eso van a ser lo alto. Entonces necesito un parámetro de referencia. Entonces yo le podría decir, yo voy a enviar a los 5 más altos, pero que estén, ojalá, tienen que estar sobre 1,77 m. Yo sé que este es el promedio, pero los 5 más altos que estén sobre 1,77 m. O los 5 más altos del equipo también, sí. Pero para decir un número, digo, primero, un grupo, voy a ver si es que el grupo tengo 5 jugadores que sean más altos de 1,77 m. Necesito un parámetro de referencia para decirle ya, todos los que midan más de 1,77 m van a ir. Y de eso, los 5 mayores. ¿Qué más? Ya, siempre las tomas de decisiones tienen que ser basadas en datos. Y en este caso nosotros ya hemos visto la moda, la media y otra que es la mediana. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar cómo era esa medida de tendencia central. La moda era lo que más se repite. No siempre hay moda y a veces hay dos o tres modas. La media es fácil porque es el promedio. Y la mediana. Y esa es la que siempre se olvida o se confunde con la media. ¿Cuál es la mediana? Profe, ¿no era la que estaba justo al medio? Sí, esa es. La que está justo al medio. Ya. El problema de esto es que cuando los datos están sin agrupar, es súper fácil. ¿Por qué? Porque yo llego y hago los cálculos que siempre, ni siquiera hay que hacer cálculos para la moda, no hay que hacer ningún cálculo. Yo llego y digo, ¿cuál es el que más se repite? O si es que dos se repiten una mayor cantidad de veces en comparación a los otros, digo, esa es la moda. La media, saco el promedio, llego, sumo todos los datos y lo divido por la cantidad de datos. Y la mediana los ordeno. Aquí hay que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el dato que está justo a la mitad. Si es que hay dos datos a la mitad, saco el promedio de esos dos datos. Por ejemplo, ahora estábamos con los jugadores, teníamos que el primer jugador medía 1,66 m, el siguiente medía 1,69 m, no, 1,69 m, 1,69 m, y 1,69 m, 1,71 m y 1,80 m. Entonces, si yo quiero calcular la moda, no hay moda porque aquí de estos 4 datos ninguno se repite más que otro. El promedio, sumo todo esto y lo divido por 4. Y la mediana los ordené ya de menor a mayor y busco el que está justo al medio. Entonces, como hay dos datos al medio, de esos dos saco el promedio. Y me da 1,7. ¿Se fijan que la mediana no necesariamente es parte de los datos que nos dan? ¿Por qué? Porque la mediana en el fondo nos dice para enunciar
qué pasa con el 50% de los datos entregados. Yo puedo decir, el 50% de las personas que fueron mencionadas mide 1,70 m o menos. Profesor, Dígame. la mediana no se saca sumando los dos números del medio y dividiendo por 2. Es que depende. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Los ordené. Primero se ordenan de menor a mayor y veo si es que como este es un conjunto par de números, ahí tengo que sacar el promedio de los dos que están al medio. Pero imagínense que llega otro jugador de fútbol que mide 1,89 m. Entonces yo tengo más datos, son una cantidad impar de datos. El que está justo al medio, ¿cuál es? 1,70 m ahora. 1,71. Ese está justo al medio. Y este es la mediana. No tuve que sacar el promedio. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. cuando los datos son pares, ahí yo saco el promedio de los dos que están al medio, pero si son impares, yo justo el que está al medio. Y esto también me dice qué pasa con el 50% de los datos. El 50% de los jugadores mencionados mide 1,71 m o menos. También sirve para el otro lado. El 50% de los jugadores mencionados mide 1,71 m o más. Ya, pero estos son cuando los datos no están agrupados. Hay otra forma de ordenar los datos que es a través de tablas. Hay tablas de frecuencia. Y ahí se calculan de otra forma la moda, la mediana y el promedio. Vamos a hacer una tabla, así que nos resulta. Y esta tabla puede tener intervalos o no puede tener intervalos. ¿Cierto? Vamos a hacer una con intervalos porque es la más difícil. Y aparte, cuando son estaturas, es mejor hacerla con intervalos porque así yo abarco una mayor cantidad de datos. Así me sobran columnas, las borro. Entonces aquí va a ser la estatura. Esto va a ser la marca de clase, X sub I. ¿Se acuerdan que era la marca de clase? Esta va a ser la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Solamente porque se acuerdan las cosas que podían haber aquí arriba. Entonces yo tengo un equipo, tengo un colegio. Y tengo bastante estatura en un colegio. Yo no puedo llegar y decir, ya, voy a empezar de 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, porque no voy a terminar nunca. Yo sé que todas estas medidas probablemente en un colegio las voy a encontrar, ¿cierto? O incluso en un curso hay muchas medidas diferentes. Entonces yo voy a agrupar a varias personas en una misma categoría. Entonces digo, ya, yo voy a colocar aquí todas las personas que midan entre 1,50 m y 1,59 m. Y todas las voy a contar aquí, en esta rama, o en esta fila. Y así voy a ir contando hasta llegar a 1,80 m. Después ya los otros son 1,80 m o más. Porque no creo que hayan tantos más altos que 1,80 m en el colegio, por lo menos. O en este colegio imaginario. 1,60 m, 1,69 m, 1,70 m, 1,79 m, 1,80 m y 1,89 m. No creo que en mi colegio haya gente más alta. Si ustedes conocen uno, bueno, es otro colegio distinto. Voy a borrar esta El año pasado había me dio un 91. Ya, pero cualquiera que mida más lo vamos a agregar aquí. Ya. ¿Cómo se calculaba la marca de clase? Esto significa marca de clase. La marca de clase
es un representante de todo este conjunto de estaturas. Aquí hay varias estaturas, hasta 1,50 m, 1,51 m, 52, 53, hasta 59. Entonces, la marca de clase va a ser un representante para efectos de calcular lo que pasa con este intervalo de datos. Entonces, este se llama límite inferior, límite superior, se saca el promedio de esos dos. Entonces, se suman 1,50 más 1,59 y se divide por 2. Y a esto 1.57. no se aproxima ahora. La idea es que este representante sea un número que se obtiene del promedio y sin aproximación, porque si no voy a perder datos. Lo mismo acá abajo, 1,60 m más 1,69 m y se divide por 2. Siempre tengo que tener, cuando tengo intervalos, conocer la marca de clase. Al final el cálculo de todo es lo mismo. Ya. La frecuencia absoluta es cuántas veces o cuántos estudiantes yo encontré en este intervalo. Ya, imaginemos que mi colegio tiene solamente 100 estudiantes, no tiene más que eso. Entonces ese es mi total, a eso tengo que llegar. Para que no sea un colegio tan grande. ¿Sí? De estas personas hay 25 personas que miden entre 1,50 m y 1,59 m. Hay solamente 10 personas que miden entre 1,80 m y 1,89 m. La mayoría va a estar acá. Yo tengo, ya aquí va a haber 45 que miden eso. Y aquí voy a ver cuánto me falta. 25 más 45 más 10, 20. 20 tienes que ir. Y así tengo mis 100 estudiantes. Entonces, yo a esto, lo otro no lo necesito, por ahora. La frecuencia acumulada es hasta el momento. ¿Cuántos llevo contabilizado? Hasta el momento llevo contabilizado 25. Después hasta aquí, hasta el momento. Los 25 más estos 45 serían 70 contabilizados hasta el momento. Más estos 20, 90. Más esos 10, 100. Esa es la frecuencia acumulada. Hasta el momento, en este intervalo, llevaba acumulado 25. Hasta el momento, en este intervalo, llevaba acumulado 70 personas encuestadas. Y así. Eso es, y la frecuencia relativa era con la minúscula con la minúscula, 25 de un total de 100 personas. Y se sacaba el decimal. Este serían 45 de un total de 100 personas. Era qué fracción del total representa cada intervalo. Y después en porcentaje, el 25% de las personas está entre 1,50 m y 1,59 m. El 45% de las personas está en 1,60 m y 1,69 m. ¿Cómo lo obtuve? El decimal lo multiplicaba por 100 nomás. Ahora vamos a sacar lo más fácil con las tablas. Con las tablas lo más fácil es sacar el promedio. Profe, ¿cómo se ¿Ya? llama la F minúscula y la mayúscula? La F minúscula es frecuencia absoluta. Y esta es la frecuencia acumulada. Ya. Gracias. Voy a borrar esto porque yo solamente quería que ustedes supieran cómo se calculaba, se acordaran cómo se calculaba. Ahora, para sacar el promedio, o media aritmética, ¿qué se debe hacer acá? Yo sé que 25 personas miden entre 1,50 m y 1,59 m. No puedo escribir 25 veces 1,50, 1,51, porque al final voy a inventar datos. Porque no sé exactamente cuánto medían 1,50 m, porque se pierde información entre medio, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es que se multiplica este representante, 1,545, por cuántas veces aparece. 25 veces aparece. Este representante, que es 1,645,
¿Cuántas veces aparece? 45 veces aparece este dato. Se multiplica la frecuencia absoluta por la marca de clase. 1.745 por 20. 1.845 por 10. Todos esos datos los voy a sumar. Entonces tengo 1.545 por 25. 38,75. Acá lo mismo, pero es 1.645 por 45. Y después lo sumo. 24.025, 1.745 por 20. Me da 34.9. Este más 18.45. Sumo todos estos datos. Y lo tengo que dividir por cuántos datos o estudiantes tengo. 38.625 más 74.025 más 24.9 más 18.45. Me da 166 justo. Entonces, el promedio de este curso, o sea, de este colegio, que tiene 100 estudiantes, me da de 1.66. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Para calcular el promedio, lo que se hace es que la marca de clase se multiplica por la frecuencia absoluta, se suman todos estos valores, eso significa esa letra grande, y se divide por el total de datos. Era un poco más complicado que cuando los datos no están en tablas. Ese es el promedio. Ahora, la mediana, para datos agrupados, también tiene su dificultad. Voy a borrar aquí. Para la mediana, voy a necesitar la frecuencia acumulada. Es la F mayúscula. La teníamos ya lista. ¿Por qué voy a necesitar esto? Yo les voy a dar la forma. La vamos a aplicar. Para la mediana, yo sé que la mediana es el que está el 50%, ¿cierto? La mediana tiene una fórmula un poco más compleja. Es el límite inferior más la mitad de los datos menos la frecuencia acumulada partido por la frecuencia absoluta del intervalo. Este del por la amplitud del intervalo. ¿Sí? Ya. Aquí. Ivania, ¿de qué me está hablando que eran 100? Sí, pues son 100 datos. Ah, sí, sí, aquí. Ahí sí, es que no sumé el último. Ah, acá era. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Sí, son 100 datos, sí, voy sumando hacia abajo. Y entonces, la mediana, límite inferior. Primero tengo que saber dónde está el 50% de los datos.
Son 100 datos. ¿Sí? Si yo los ordenara de menor a mayor, ¿dónde estaría la mitad de los datos? ¿Dónde están los 50? Entonces, busco en las acumuladas dónde está el 50, sin pasar. O sea, hay varios donde está el 50, pero el primero donde está el 50. Yo sé que hasta aquí hay 25 datos. Si yo lo ordenara de menor a mayor, hasta aquí habría la posición 25. Entonces, la posición 50 estaría aquí. Este sería el intervalo de la mediana. Yo sé que aquí está el 50% de los datos. ¿Sí? Porque aquí hay 25 y la mitad de 100 son 50, tienen que estar aquí dentro de este intervalo. Y de ahí voy a sacar algunos datos. ¿Qué datos voy a sacar? Límite inferior de la mediana sería este, el límite menor, 1.60. Sería límite inferior, 1.60. Recuerden que este es el inferior, el otro se llama superior. Más. Paréntesis. Este significa n, que es el total de datos, partido en 2. ¿Cuánto es n partido en 2? Son 50. Menos. Esta es la frecuencia acumulada del propio intervalo. Yo no necesito esta. Para la fórmula necesito la frecuencia acumulada anterior. Es decir, tengo que ver el anterior menos 25. Partido por la frecuencia del propio intervalo, 45, multiplicado por la amplitud del intervalo. La amplitud es qué tan grande es esto. Entonces yo resto entre el mayor con el menor, los resto, me da 0.09. Entonces, sería 50 menos 25. Voy a hacer primero el paréntesis. Se resta arriba, el resultado se divide por 45, el resultado se multiplica por 0.09, y me da aquí todo esto, todo eso, en la calculadora me dio 0.05, y se le suma a 1.60. Me da 1.65. Significa que el 50% de los estudiantes de este colegio mide 1,65 m o menos. O también puedo decir que el 50% de los estudiantes mide 1,65 m o más. Mido la mediana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero ver dónde está la mitad de los datos. Si fueran 75 estudiantes, yo veo dónde está la mitad de 75. 75 dividido 2, 37,5, 38 estudiantes. ¿Dónde hay 38 estudiantes? ¿Me puedo pasar un poquito? Sí. Lo que no me puede faltar. Entonces, ahí sería, el intervalo sería este de acá. Si fueran 75 estudiantes, la mitad, 38, sería este igual. Luego, tengo que ya encuentro cuál de todos estos intervalos es donde está la mediana, yo empiezo a reemplazar. LI sería del mismo intervalo el menor. Entonces, este es el intervalo, sería el menor. 1.60. Menos, no, más la mitad de los datos, n partido 2. Son 100 datos, lo parto en 2, son 50. Menos la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior. Este es el intervalo que estoy trabajando y yo necesito restarle lo anterior. Partido por la frecuencia acumulada del propio intervalo que estoy trabajando. Por, no se alcanza a ver en la pantalla, pero por la amplitud del intervalo. Qué tan grande o qué tan ancho es ese intervalo.
el cual estoy trabajando. Se resuelve lo del paréntesis, se multiplica por lo de afuera y lo sumo. Y ahí sería la mediana. Es una fórmula un poco más difícil, pero que la tienen que conocer. La moda es otro problema, porque también es una fórmula un poco más Profesor, difícil. Dígame. ¿la amplitud cómo se sacaba? La amplitud es qué tan ancho es este intervalo. Dije, los intervalos estos pueden ser, no siempre los presentan del mismo ancho. Entonces lo que se hace es que Mm. al más grande se le resta al más pequeño. Al más grande se le resta al pequeño y ese se llama amplitud del intervalo. Entonces aquí Ya. 1.69 menos 1.60 y tengo la amplitud de este intervalo que estoy trabajando. Gracias. Ahora la moda igual tiene una fórmula un poquito complicada. Por eso voy de menor a mayor, de complicación de fórmula. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, primero hay que encontrar el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene más frecuencias absolutas. Es decir, el dato que más se repitió. En este caso, el intervalo modal es este mismo. Porque este fue el que más se repitió. 45 personas están en este intervalo. Entonces, para mí sería la moda. La moda va a ser uno de los valores, va a ser un número entre 1,60 m y 1,69 m. Si yo calculo la moda y me da que la moda es 1,80, algo pasó. Yo sé que la moda tiene que estar aquí en este intervalo, porque aquí este intervalo fue el que más se repitió. Entonces, vamos a ver la fórmula de la moda. También tengo un límite inferior. Es decir, voy a usar este porque es el límite inferior del intervalo modal. Se llama intervalo modal. Porque aquí está la moda. Entonces es el que voy a trabajar. Necesito el límite inferior más. Voy a necesitar la amplitud. Afuera voy a multiplicar por la amplitud. Sería restar esos dos. Yo sé que la amplitud, en este caso, 0,09. Ya la calculamos. Y voy a necesitar algunos deltas que le llaman. Deltas son diferencias. Algunas restas. Entonces, la primera diferencia que va a estar arriba es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. Entonces, estos como son minúsculas son frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia del propio intervalo es 45. Menos la frecuencia del intervalo anterior sería restarle el que está arriba. Abajo, dentro del denominador, también voy a tener algunas diferencias, algunos delta, algunas restas. Creo que me va a faltar espacio, por eso voy a borrar. Entonces, abajo voy a tener esa misma diferencia de nuevo. La diferencia del intervalo menos el intervalo anterior. Y le voy a sumar la diferencia del intervalo menos el intervalo que viene, la frecuencia absoluta del intervalo que viene después. Y todo eso va a estar dentro del paréntesis y lo voy a tener que multiplicar por A. Yo sé que parece difícil, pero cuando yo lo aplico no es tanto. Entonces, primero encontramos el intervalo que tuviera más frecuencias absolutas. El intervalo modal. El límite inferior, 1,60. Más.
Ahora, la frecuencia absoluta del propio intervalo menos lo que estaba arriba. Sería 45 menos 25, me da 20. Arriba de la fracción está el 20. Ese 20 se repite aquí abajo. Porque se fijan, ese de arriba con ese de acá son el mismo. Y se le suma ahora a la diferencia entre 45 y 20. ¿Cuánto es 45 menos 20? Me da 25. Y todo eso se multiplica por la amplitud. Y me da la moda. ¿Cómo es el cálculo? Sería 1.60 más arriba el 20, abajo el 45 y después lo voy a multiplicar por 0.09. Calculo eso primero y después lo multiplico por 0.09. Sería 20 dividido 45 y eso lo multiplico por 0.09, me da todo eso aproximadamente 0.04, 1.60, 1.64. Esa es la moda, lo que más se repite. La mediana, 1,65 m, y el promedio, ya no me acuerdo cuánto es el promedio, pero también lo calculamos. Había que ir multiplicando las frecuencias por la marca de clase. Se sumaban todos esos resultados y se dividía por 100. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de la fórmula. Ya, 1.66. Anduvieron bastante cerca los tres, el promedio. El promedio 1.66. La mediana 1.65. La moda 1.64. Entonces, si me preguntan, ¿qué es lo más habitual que pasa en este colegio? 1,64 m. Es la moda, lo que más se repite. Si me preguntan, ¿qué pasa con el 50% de las personas? Yo voy a decir, el 50% de las personas mide 1,65 m o menos. Y si me dicen, ¿cuál es el promedio de todo el colegio? 1,66 m. Todo esto son medidas de tendencia central. ¿Hacia dónde tienden a ir los datos? Central. El más complicado de interpretar es el promedio. Porque en estricto rigor, el promedio es el equilibrio mecánico de los datos. Es como si todos los datos tuvieran cierto peso y yo voy buscando el equilibrio para que la balanza, en qué punto encuentra un punto de apoyo para tener el equilibrio de todos los datos. El problema del promedio, o medida aritmética, es que es muy sensible a los extremos. Es decir, imagínense un estudiante extremo mide 1,20 m y otro estudiante extremo mide 1,99 m. Y yo saco el promedio de esas dos personas. Entonces ya digo, 1,20 m, lo sumo con 1,99 m, lo divido por 2. Me dice que el promedio de estos dos es 1.60 aproximadamente. Y ambos están muy alejados de ese número. No es un representante para un grupo que tiene datos demasiado diferentes entre ellos. ¿Sí? Ya. Entonces, en la guía, la primera parte tiene que ver con calcular promedio, mediana y moda, pero para datos que no están agrupados. El segundo es para datos que sí están agrupados. ¿Sí? Aquí tengo los dos ejemplos.
Y la tarea que tendrán para el próximo lunes será tratar de hacer estos. Yo el lunes voy a resolver la guía, no se preocupen por eso, pero yo necesito que ustedes lo intenten hacer a ver si es que entendieron la clase de hoy. Y también vienen algunos ejercicios de probabilidades. Pero probabilidad bastante simple. Regla de Laplace casi. Y también creo que tienen combinaciones. A ver, dice, Lucía está remodelando su habitación, para ello pintará las paredes de verde, rosado o amarillo. Las paredes verde, rosado o amarillo. Y la puerta, café o blanco. Y un cuadro que va a ser de Picasso o Dalí. Y me pregunta de cuántas maneras diferentes puede remodelar la habitación. Entonces, para pintar las paredes tiene 3 posibilidades. Lo multiplico por pintar la puerta, tiene 2 posibilidades. Y lo multiplico por los cuadros que va a colgar, tengo 2 posibilidades más. 6 por 2 son 12. 12 posibilidades diferentes. Esta era una combinación de todos los resultados posibles. Y esta de acá tiene que ver con regla de Laplace. Tengo 2 cajas de colores y se extrae al azar una ficha de cada una. Una de acá y una de acá. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul? Ojo, que aquí dice I. Dice O. La O significa que me sirven cuando pase uno o pase la otra, me sirve. La I es que yo quiero exactamente que suceda lo que está ahí dispuesto aquí. Que salga una roja y que salga una azul. Profe, Dígame. ¿en este caso se podrían sumar ambas probabilidades o no? Cuando es O, se suman. Ay, Porque me sirve esta posibilidad y también me sirve esta posibilidad de acá. Entonces, cualquiera de las dos me sirve, así que se suman estas 2 probabilidades entre ellas. ¿Sí? Es como más opciones de ganar. Y si pasa esto, gano. Si pasa esto, también gano. Cuando dice y, lo que tengo que hacer es multiplicar las 2 probabilidades. ¿Por qué? Porque yo quiero que pase esto y al mismo tiempo quiero que pase esto. ¿Sí? Y ahí multiplico. Ya vamos a hacer la 6A. La probabilidad de sacar una ficha roja. 3 de un total de 5. Y al mismo tiempo sacar un azul. 4 de 6. ¿Sí? Ya ahí se van acordando y traten de hacerlo. Yo el próximo lunes les vamos a resolver esta evaluación, pero es para ver cuántos se acordaron o si es que cuántos se acuerdan de la unidad de medida de tendencia central o de lo que expliqué yo hoy.